ahí les va a aparecer arriba que se está grabando la charla. Les comento para los que no la conocen a la doctora Esther Ferrer. Ella es profesora de la Universidad de Derecho de la UBA, tiene dedicación exclusiva y también es directora del Seminario de Vulnerabilidad y Derecho del Instituto Gioja, es coordinadora académica de la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios de la Facultad de Derecho de la UBA. También es investigadora, ¿sí? Con título de investigación jurídica y investigaciones jurídicas y sociales del Instituto Gioja, entre otras cosas que, chicas, yo les cuento, y muchachos también, que por ahí hay unos cuantos compañeros, es breve, esto es un resumen muy cortito de la cantidad de cosas que la doctora tiene muchísimos artículos, uno de los últimos es este que les comentaba, que Paula agregó al chat, y el que quiera lo puede descargar desde la ley, pero es un orgullo para nosotras compartir una charla con ella, porque su experiencia es más que basta en los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y también tenemos la colaboración de la doctora Paula Bermejo, que además de ser una amiga, es magíster, es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, también es miembro del Seminario de Vulnerabilidad y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, es ex becaria de la maestría de UBASIT en los proyectos de conflictos sociojurídicos en torno a la infancia y nuevos escenarios, entre otras tantas cosas. También ha participado de varios artículos, de varios libros en la coordinación de innumerables eventos junto con la doctora y también con el doctor Echeverry, y hoy van a estar desarrollando el tema sobre la vulnerabilidad en el tema de la vivienda, y también va a haber un espacio para análisis de fallos y también para las consultas que ustedes necesiten realizar en el final de la charla. También las pueden ir dejando en el chat y las vamos a estar leyendo para cuando ya terminen de exponer. Les agradezco de nuevo inmensamente que me hayan aceptado la invitación, y además para mí es un placer tenerlas siempre presentes. Le doy la palabra a la doctora Esther Ferrer. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Mariana, buenas tardes Paula, buenas tardes a las autoridades del Colegio de Abogados. Es para nosotras, lo digo en común porque seguramente es igual para Paula, un honor estar ahí con tan buenas compañías, con gente tan amable y profesional, ¿no? Y bueno, te agradecemos enormemente la presentación que no creemos merecer. Pero bueno, muy bien, entonces, gracias a las autoridades del instituto, gracias a las autoridades del Colegio de Abogados, y especialmente gracias a vos, que bueno, además de ser una gran persona, sos un excelente colaborador, y para nosotros es un gran gusto compartir esta tarde contigo, y con todos los asistentes en esta sala. Bueno, andamos con problemas de dificultades de conectividad, y por eso, bueno, vamos a empezar para no dejarlos en el camino, que eso es lo que más miedo tenemos de que nos suceda. Pero traemos acá, porque sabemos que es un grupo de trabajadores de la profesión, del ejercicio profesional. Con Paula, les comentamos que este trabajo ha sido un trabajo que hemos realizado juntas, es un trabajo de investigación que nos llevó todo el año pasado. En primer lugar salió en una publicación de la editorial La Ley, después salió, si mal no recuerdo, en otra publicación nueva de editorial La Ley, ya para fines de año, y por último salió con un compendio ya de fallos en una publicación de la revista de Buenos Aires. La revista de Buenos Aires es una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que bastante añosa y que tiene un gran prestigio editorial bajo la dirección en esa oportunidad de la doctora Graciela Medina. Bueno, entonces les traemos, como son ustedes especialistas en el tema del litigio, una reflexión que nosotros con la que incorporamos. Van a tener el link para acceder a la revista, que después le pasa a Paula, que nos acompaña y que estará a cargo de la segunda parte. Yo empiezo un cuadro y después la dejo a ella que hable de la segunda parte. Y una especie de reflexión.
¿no? Una reflexión que nos dejó Dworkin en su función, digamos, del litigio, en su función de juez, en su función de investigador, en su función científica, pero decía, y con mucho atino, solo somos abogados, no filósofos. El derecho tiene su propia disciplina, su arte específico. Cuando vas a la facultad de Derecho te enseñan lo que es pensar como un jurista, no como un filósofo. Los juristas no intentan decir grandes cuestiones conceptuales de la teoría ética o política. Deciden cuestiones concretas, al pormenor, una por una, de una forma más limitada y circunscripta. Sus herramientas de argumentación no son aquellas imponentes que se encuentran en los tratados de filosofía, sino los más caseros y confiables, métodos del análisis textual detallado y la analogía. Bueno, esto es básicamente lo que queremos traerles, pero la problemática que vamos a tratar está derivada de dos problemas, o dos cuestiones que son interesantes a resolver, ¿no? Por un lado, el acceso a la vivienda. Por el otro lado, la protección de la misma, ¿no? Y esto lo vamos a enfocar desde diversos ámbitos, que van a ver muy conectados, a medida que vayamos charlando. Las normas constitucionales y convencionales, las normas del derecho privado argentino, las normas del derecho comparatista o derecho comparado, y la jurisprudencia nacional. En este sentido, la cuestión de la vivienda en la Argentina y la tutela del derecho constitucional y convencional, como decíamos, comprende estos dos aspectos, la cuestión del acceso a la misma, y después, luego que se ha podido acceder, la protección de la vivienda familiar. Entonces, la Constitución ampara esta problemática en el artículo 14 bis, párrafo tercero, artículo incorporado a través de la reforma del año 49, ¿no? Que dispone que la ley establecerá la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Muy bien, este era el sistema que teníamos hasta allí amparado. Con la reforma de la Constitución Nacional a través del año 1994, se incorpora el artículo 75, inciso 22, que capta o recepta, mejor dicho, los tratados internacionales de derechos humanos en los cuales la Argentina es parte, y les otorga igual rango constitucional, o sea, convencional, que al resto de los artículos de la Constitución, incorporando en segundo orden de jerarquía y prelación al resto de los tratados que no forman parte de la Constitución, pero sí van a encontrarse por encima de las normas legales. Entonces, como consecuencia de esto, vamos a tener que se incorporan directamente allí la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 11 amparan el derecho a la vivienda, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 25, párrafo primero, también amparan este derecho a la vivienda, y, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 11, párrafo primero, ampara el derecho a la vivienda, pero con circunstancias y extremos que lo hacen muy atendible y muy necesario para cualquier recaudo o legislación de orden interno. Y así establece el pacto, que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes, y esto es lo interesante, tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, importancia que nos da un marco de la situación en la que estamos, digamos, plasmados. Es decir, los estados son aquellos que deben llevar a efecto los principios que surgen de las normas del PIDEX. Entonces, bajo este sistema de PIDEX, o sea, de principios que vienen de la Convención, un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas, es decir, con el máximo de sus recursos disponibles hacia la plena realización de los DES, es decir, de los derechos
emanados del instituto. En concreto, un Estado tiene las siguientes obligaciones: respetar los DECs, es decir, los derechos que allí emana, protegerlos, es decir, impedir que otros los violen, cumplirlos, es decir, tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar legislación, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos, buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los derechos que emanan de la Convención, y de aquí deviene no solamente el reconocimiento del derecho a la vivienda, sino también la obligación del Estado de tomar medidas apropiadas para hacerlo efectivo. Esto es de suma importancia. Es de suma importancia porque, y lo vamos a ver luego con ulteriores, digamos, aplicación, porque, como ustedes saben, el sistema argentino contempla la, digamos, incorporación de todo el derecho público constitucional emanado de la Constitución y de las convenciones de las cuales la Argentina es parte, dentro del derecho privado. Y actualmente a través del artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero anteriormente, de todos modos, por el sistema de público argentino, que incorporaba los contenidos de las normas de derecho público constitucional hacia las normas de derecho interno. Conforme a este sistema, ¿qué es el derecho a la vivienda? ¿Qué es lo que nos convoca hoy como derecho a la vivienda? El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad. La definición esta que nosotros estamos compartiendo en este momento emana, ¿no?, de dos observaciones generales que provienen del año 1991 y 1997 de los PIDES, ¿no? Entonces, que es la número 4 y la número 7. Entonces, a partir de esta convención, es obligación del Estado argentino incorporar todos estos principios, además de tenerlos incorporados, sino hacerlo efectivo, todos estos principios que emanan de la convención. Por otra parte, también en la observación número 4 se enumera y define, para ser más claros, los aspectos esenciales que deben verificarse para poder considerar que una familia o un grupo de personas gozan efectivamente de derecho a la vivienda adecuada, que es el parámetro que se otorga a fines de establecer digamos, el límite del derecho. En otras palabras, para que una vivienda sea adecuada, tiene que cumplir con los siguientes recaudos o criterios. Por un lado, debe atender la seguridad jurídica de la tenencia, es decir, tiene que ser, para que sea una vivienda digna, no debe ser una vivienda en estado de precariedad, es decir, que yo ingreso a la vivienda, sino que debe tener debe provenir de algún efecto jurídico derivado de la tenencia, ya sea la locación, la propiedad, etc. Debe ser disponible de materiales, servicios, facilidades e infraestructuras necesarios para hacer óptima la vivienda. Debe hacerse efectivo los gastos soportables para que se pueda recurrir a la misma. Debe tener un grado de habitabilidad necesario, ¿no? Debe ser asequible, ¿no? Es decir, esta asequibilidad debe permitir el acceso a la misma. Es decir, que tener la capacidad de poder acceder. Entonces el derecho abarca no solo el aspecto, como decíamos, del goce y disfrute, sino también el acceso, ¿no? O sea, facilitar el acceso a las personas. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Es interesante, y dado el grupo de personas que nos están acompañando, colegas de tan prestigioso colegio de abogados, es que hemos traído algunas, digamos, citas de supuestos en los cuales se ha aplicado jurisprudencialmente los principios que venimos recorriendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacerlos, digamos, invocar en futuras presentaciones, en algún escrito o en alguna demanda o respuesta judicial en la que tengan que presentarse.
estos supuestos y estos, digamos, criterios que anteriormente veníamos resaltando, han sido también expuestos en el voto del doctor de Cunto en los autos OB corta A contra SDR sobre cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos y atribución del hogar, dictado el 7 de diciembre de 2018 por la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, ¿no? Y ahí tienen la cita online a la cual pueden recurrir para verlo en profundidad, el voto del doctor de Cuntos, un voto muy interesante de considerar, pero que ustedes pueden valerse y les puede ser de utilidad a efectos de, digamos, accionar en el caso que así se requisiese. Otra cuestión que es necesario atender cuando vemos el tema del tema de la vivienda es el aspecto derivado de la cuestión relativa a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad requiere una mayor atención en el otorgamiento y la concreción del derecho a la vivienda. Si bien todos los seres, todas las personas humanas tienen atención en el derecho a la vivienda, es como que hay una mayor deber de garantizarla en los casos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y esto por qué? Porque también emana del artículo 75, inciso 23, incorporado con la reforma constitucional en el año 1994. Este artículo dispone que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. En estos supuestos vamos a encontrar un mayor énfasis en ese deber de reconocimiento y ejercicio pleno del derecho a la vivienda. Se establece aquí el deber del Estado de hacer efectivo el derecho que surge del bloque constitucional sobre este grupo de personas consideradas con mayor grado de vulnerabilidad. Pasamos entonces ahora a la siguiente filmina, si es que no se cayó la internet. Ay, Paula, gracias. También es interesante recabar un fallo que les traemos aquí, que es el voto de la mayoría. Le vamos a resaltar el contenido, el voto de la mayoría en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos QCSI contra gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este voto es muy interesante, es sobre un amparo, dictado en un juicio de amparo del año 2012, del 24 de abril del 2012, cuya cita tienen y ustedes pueden encontrar. Se expresa que esta norma dirigida específicamente al legislador federal, es decir, la del 75, inciso 23, debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de competencia, que deberá además contemplar, por expreso mandato constitucional, el diseño de un régimen de seguridad social especial e integral para promover la protección del derecho del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Y en este fallo se le da especial aplicación a el deber del Estado, haciéndoselo extensivo a la Ciudad de Buenos Aires, de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Dicho criterio que emana de este fallo también ha sido reafirmado por la Corte Suprema de Justicia en los autos ARE contra gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también derivado de una acción de amparo del 11 de diciembre del 2002, al entender que las situaciones planteadas eran análogas al del precedente que anteriormente veníamos recabando. Por lo cual es un derecho constitucional y convencional y que ustedes como abogados pueden hacer valer. Eso es lo que les tiene que quedar bien en claro. Todo ello, en definitiva, lo que venimos expresando, importa que el Estado tiene el deber de instrumentar las
herramientas adecuadas para hacer efectivo el derecho a la vivienda, tanto en su aspecto referido al acceso como en cuanto a la protección de la vivienda familiar en todos los casos y especialmente en las situaciones de vulnerabilidad. También les traemos acá un poco un planteo para que ustedes tengan en cuenta cómo está el tema en la Unión Europea. La Unión Europea también tiene los mismos precedentes desde el punto de vista del marco convencional, ¿verdad? Tienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES, y en 96 han revisado la Carta Europea y en tal sentido han estipulado que los Estados partes se comprometen a adoptar las siguientes medidas: promover el acceso a la vivienda en estándares adecuados, es decir, hay que tener en claro que la situación económica que tienen los países de la Unión Europea es distinta a la nuestra, entonces los estándares son otros, ¿no? Y entonces ahí tienden a promover el acceso a la vivienda en estándares adecuados, ya hay una adecuación, ¿verdad? Prevenir y reducir la situación de las personas sin hogar con el objeto de la eliminación gradual, y hacer accesible el precio de la vivienda a quienes tiendan a querer acceder por este medio a, digamos, a la vivienda propia. En el año 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece algunos principios o parámetros en los que el derecho a la vivienda está directa o indirectamente relacionado. En el año 2006 existe un intergrupo, que es Vivienda Urbana, que han publicado propuestas para la adopción de una Carta Europea de la Vivienda a fin de hacer efectivo este derecho fundamental, y en el 2007 se adoptó el informe Andrea sobre vivienda y política regional, que estableció mediante el artículo 3 que se pide la implementación a nivel europeo de una serie de indicadores de calidad que definan el concepto de vivienda adecuada. Todas estas propuestas sirven de parámetros útiles al momento en que la Argentina se tienda a legislar una norma de derecho interno, una norma de orden, digamos, inferior, una norma legislativa. Bueno, en este sentido tenemos que tener en cuenta que si bien no haya una norma específica que determine cómo acceder a la vivienda, o cómo, más allá de las normas del código que establecen los 3 niveles de protección de la vivienda de orden interno, sí tenemos que recordar, como recién les estaba adelantando, que tenemos un principio que es el de constitucionalización del derecho privado, que aunque este principio anteriormente no existía en forma plasmada, de todos modos, como ustedes saben, por el sistema constitucional argentino, que existe la adecuación constitucional, el principio de adecuación constitucional, por el cual una norma de carácter inferior debe adecuarse a las normas constitucionales y convencionales, porque si no podría ser determinada la inconstitucionalidad por cualquier juez de cualquier orden nacional, ya sea juez de primera instancia, Cámara, la Corte, etcétera, debe haber una adecuación normativa, ¿verdad? Sin embargo, de todos modos, este principio de constitucionalización se incorpora expresamente a través del artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que, en relación a las fuentes y a la aplicación, que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de los cuales la República Argentina sea parte. Bueno, esto es para que, digamos, ustedes puedan disponer en sus proyectos de demandas o lo que fuere, que aunque una norma especial no contemplare la solicitud, por vía de amparo podrían ustedes solicitar el acceso a la vivienda. Bueno, pasamos entonces a la próxima Filmina. En este sentido, vamos a ir digamos, a analizar cuál es el triple sistema que establece para el derecho interno, para la protección, más que para el acceso. Eso era para, digamos, los lineamientos que hemos basado, estaban fundamentalmente asistiendo al sistema de acceso, ¿verdad?
y protección, pero acá vamos a ir directamente al sistema de protección de la vivienda que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación y que, como les decía, o por mejor dicho, como les voy a decir ahora, y ustedes saben, y sobre todo los profesionales de litigio que hace tiempo que están trabajando, antes tenían la ley 14.394, ley que quedó derogada desde la sanción del Código, que era la ley ¿cómo se llama?, de bien de familia, llamada ley de bien de familia. Actualmente ustedes tienen el Código Civil y Comercial, la ley quedó derogada y, digamos, una de las 3 tipos de protecciones viene a amparar el sistema que ustedes normalmente conocían como sistema protectorio de bien de familia. Entonces, lo que vamos a ver es que la protección actualmente alcanza a otro tipo de familia, alcanza ese triple sistema legal, alcanza no solo a las familias, sino también a las personas individuales, alcanza a las familias matrimoniales y las no matrimoniales o convivenciales, etc. Lo que es cierto y que ustedes deben tener en cuenta es que se establece un núcleo duro de principios que van a emerger para todo el sistema legal. Vamos entonces ahora a adentrarnos en el sistema. El código, como les decía, establece 3, digamos, 3 sistemas, 3 subsistemas dentro del sistema de protección de la vivienda. Por un lado está, que es importante que se los pueda distinguir porque son 3, digamos, sistemas que a ustedes se les presentan como herramientas distintas, que pueden convivir o no. Son 3 herramientas que están en sus manos. Uno, la indisponibilidad relativa de los derechos sobre la vivienda familiar y los muebles indispensables. El otro, la inejecutabilidad por deudas posteriores al comienzo de la unión o el matrimonio. Y el tercero, la afectación de la vivienda, antiguo régimen de bien de familia. Vamos a ir ahora a analizar cada uno en particular para que ustedes puedan ir adentrándose en la problemática. Primero, la indisponibilidad relativa de los derechos sobre la vivienda y los muebles indispensables. ¿Qué significa? Se concreta mediante la exigencia del asentimiento del otro cónyuge o conviviente, para que el titular pueda realizar ciertos actos que afecten el uso y goce de esos bienes por parte del grupo familiar. Esta protección ahora puede ser invocada por los convivientes siempre que la convivencia esté inscrita, de modo tal de darle oponibilidad a los terceros y preservar los derechos de los terceros. Abarca no solo el derecho de propiedad sobre el inmueble, sino también sede de la vivienda, sino también alcanza a la prohibición de disponer del contrato de locación o del derecho de uso y habitación sin el asentimiento del otro cónyuge. Y esto es muy importante. Ustedes tienen en sus manos una herramienta muy útil en este sentido. Y en este sentido tienen ustedes los 2 artículos que articulan este sistema, que son el 456 y el 522. El 456 atiende la problemática de las familias matrimoniales y el 522 de las familias convivenciales. ¿Qué dice el 456? Que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Es decir, tiene 6 meses para hacer valer el derecho, demanda la nulidad, o la restitución de los muebles. Vamos a ver que la nulidad es una nulidad relativa. Vamos a ver en un comentario del Colegio de Escribanos, que son muy útiles los comentarios de nuestros colegas escribanos en estos temas. Entonces, demanda la nulidad del acto o y en el caso de los bienes muebles, la restitución dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de la extinción de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. En el caso de los convivientes, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez, en este caso, puede autorizar la disposición del bien si
si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha dado el asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de conocido y siempre que continuase la convivencia. Bueno, entonces en este sentido les decía, corresponde aclarar que la norma dispone sobre la protección de la vivienda familiar, integra las disposiciones comunes del núcleo duro de principios que abarcan tanto los regímenes matrimoniales de comunidad y el de separación. O sea, funciona en ambos regímenes, porque están en los artículos que se disponen para ambos regímenes, para el de comunidad y el de separación vigentes, ¿no? Y así, en este sentido, la comisión redactora ha dicho que este conjunto de normas o capítulo de normas son comunes a todos los regímenes, son inderogables por los cónyuges y están destinados a la protección de los intereses familiares comprometidos. Este tipo de normas, conocido como régimen primario, que van a escucharlo mucho entre la doctrina, existe en la mayoría de leyes del derecho comparado. En esta parte se regula el deber de contribución, la protección de la vivienda, la necesidad del asentimiento del cónyuge no titular, las consecuencias de la ausencia, que es el periodo de la nulidad, la falta o negativa, el mandato entre cónyuges, la responsabilidad por deudas, etc. Pasamos entonces al otro punto. El otro punto que les venía adelantando, y bueno, también allí tienen ustedes la cita de donde pueden acceder, que digamos, si quieren ver el artículo, todo esto está en un artículo que nosotras trabajamos en varias oportunidades con Paula, pero si ustedes quieren recurrir al artículo completo que nosotras citamos allí, de la revista del notariado, para cualquier profundización de un aspecto relativo al asentimiento en la cuestión notarial, pueden hacerlo allí. Y en este sentido, lo que cabe recalcar es que la ineficacia puede plantearse tanto del acto jurídico del asentimiento como en el acto dispositivo que lo requiere. Ustedes pueden, digamos, pedir la ineficacia del acto del asentimiento porque no cumple con alguno de los recaudos, porque el asentimiento no es el asentimiento como correspondería haberse otorgado, por fallarle a alguno de los recaudos, por faltar a alguno de los recaudos, o pueden pedir la nulidad del acto dispositivo. La ineficacia del acto dispositivo por la omisión del asentimiento lo es de nulidad relativa, y por lo tanto, como es nulidad relativa, puede ser subsanada y confirmada. La consecuencia de la nulidad relativa, como ustedes saben, colega, es la posibilidad o la potestad de subsanarse y confirmarse. El acto jurídico del asentimiento puede ser efectuado a través de un representante por no tratarse de un acto personalísimo, ¿verdad? Puede ser realizado a través de un representante, siempre y cuando el representante no sea el cónyuge. Sin embargo, un cónyuge puede otorgar, o sea, el mandato para asentir, es decir, puede haber mandato entre cónyuges para otorgar el asentimiento. El poder otorgado entre cónyuges para asentir debe contener los elementos constitutivos del acto dispositivo. Es decir, si tuviera la representación por otra causa que no fuera el mandato, va a tener que recurrir al juez para que dé el asentimiento. Ahora, si tuviera la representación por un mandato expreso, puede directamente porque como ustedes saben, el código acepta en el régimen de comunidad solamente el contrato de mandato y el contrato de sociedad entre cónyuges, por lo cual el mandato sí estaría, digamos, permitido. Está permitido el mandato y por lo tanto pueden otorgarse mandato para asentir, pero no tiene que tener todos los recaudos del inmueble que se transfiere, de las condiciones que se transfieren, etc. Todos los recaudos. Se lo puede considerar un asentimiento anticipado por la conversión sustancial del asentimiento. Al darle el mandato, ¿verdad? Los asentimientos anticipados dados sobre bienes determinados durante la vigencia serán válidos, lo mismo que los poderes para asentir con determinación del objeto dados a favor del otro cónyuge
Ya esto aparece en el Código Civil y lo mantiene, el Colegio de Abogados, de Escribanos, lo presenta como una tendencia que la jurisprudencia podría, digamos, receptar. Por eso tomamos el recaudo de investigar este punto, porque sabemos que a ustedes les va a interesar para el ejercicio profesional. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto, que en relación a la convivencia tiene que estar registrada para que funcione el requisito del asentimiento. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que le da, digamos, conocimiento a los terceros, para habilitar el principio de la seguridad jurídica. Como ustedes saben, nosotros nos buscamos la registración que ustedes tienen en la provincia de Buenos Aires, a través de la unión convivencial, a través del registro de las personas. Le hemos puesto el link al que pueden asistir, los requisitos que le van a solicitar a sus clientes, que es el DNI, el domicilio denunciado en común, ser mayores de edad, haber mantenido la convivencia durante 2 años como mínimo, 2 testigos mayores de 18 años, en caso de declarar el estado civil de divorciado, la partida marginal, el caso del viudo o viuda, acreditarlo, el matrimonio y la defunción. Bueno, estos son básicamente los recaudos, y queríamos traérselo porque sabemos que a ustedes con el tema del ejercicio les interesa mucho conocer estos recaudos. En relación, bueno, hasta aquí el primer sistema, ¿no? El primer sistema, que es el del asentimiento. El segundo sistema es el de la inejecutabilidad de la vivienda, que se encuentra regulado en la última parte del 456 y del 522. El primero para la familia matrimonial y el segundo para la unión convivencial, conforme los cuales la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio o de la inscripción de la unión convivencial, respectivamente, salvo que sean contraídas por ambos integrantes de la pareja matrimonial o convivencial o con el asentimiento del que no contrajo la deuda. Es decir, no pueden ser ejecutados digamos, la vivienda familiar por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio o de la inscripción de la convivencia, salvo que sean contraídas por ambos integrantes del matrimonio, ¿verdad? O con el asentimiento de aquel que no contrajo la deuda. Estas disposiciones que contemplan el fin tutelar del derecho sobre la vivienda, pretenden sustraer a la misma del derecho de los acreedores, que tienen como su principio supremo la prenda sobre los bienes del deudor, que podrían agredirla desde ya hasta hacer efectivo el cobro de los créditos, conforme el principio que establece que el principio del patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Entonces, para evitar ello, digamos, está este recaudo que establecen los artículos 456 y 522, por el cual no pueden ser contraídos, no puede ser ejecutada la vivienda familiar por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio o de la inscripción de la unión convivencial, salvo, como les decía, que fuere contraída por ambos o asentida por el otro. Bueno, vamos entonces a la tercera parte del sistema que a ustedes les interesa, digamos, considerar, que es el sistema, el de la afectación de la vivienda al antiguo bien de familia, o régimen del bien de familia que todos conocíamos anteriormente, y que sigue más o menos el mismo mecanismo, pero que van a ver que tienen más instrumentos legales, más herramientas para con sus clientes. Van a encontrar nuevas herramientas. Entonces, el sistema está plasmado en el código y se completa con el sistema de afectación de la vivienda y puede acumularse a los anteriores. El mismo se encuentra dispuesto en un capítulo completo que corresponde a los artículos 244 y siguientes. La afectación de la vivienda al régimen legal importa que la misma no resulta susceptible de ejecución
por deudas posteriores a la inscripción. Es decir, desde que se inscribe el bien de familia, no puede ejecutarse, salvo las excepciones que específicamente se establecen. Por eso, puede acumularse con los otros sistemas. Puede acumularse con los otros sistemas. Es decir, ustedes pueden decir al cliente, inscriba como bien de familia y después veremos. Y tiene todos los sistemas legales. Conforme lo dispuesto por el artículo 249, con las excepciones que allí mismo se disponen. Entonces, a partir de la inscripción, queda sujeto al sistema y no puede ejecutarse, salvo las excepciones que allí se indican. El artículo 244, que como les decía, integra el capítulo tercero de la sección tercera del título tercero del libro primero, dispone: pueden afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda, por la totalidad o hasta una parte del valor. Esto de la parte del valor, ustedes saben, no estaba en el régimen anterior, es decir, pueden tomar la totalidad o una parte de valor. Esta afectación no excluye la concedida por las otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas por las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional de Registro Inmobiliario, ¿no? Siguiendo el principio prior inter, primero en el tiempo, primero en el derecho. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter, dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de quedarse afectado solo uno, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que el código a la afectación de la vivienda le dedica un capítulo de protección de la misma. ¿Por qué? Porque considera, digamos, en la exposición de motivos, considera el grupo de los redactores del anteproyecto la importancia que tiene para el desarrollo y la dignidad de la persona humana. Entonces dicen, el derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales. Esto justifica que se dedique un capítulo especial para la vivienda. El régimen proyectado sustituye al régimen de bien de familia de la 14394. ¿Cuáles son las cuestiones las motivaciones, digamos, y mejor dicho, las modificaciones sustanciales que ustedes van a encontrar en este sistema, respecto del sistema anterior, para que ustedes tengan en cuenta y no, digamos, irnos demasiado sobre la hora? Primero, hicimos un resumen para que ustedes tengan en cuenta. Se autoriza la constitución de bien de familia a favor del titular del dominio sin familia. Antes no había esa posibilidad. Aquella persona que era una familia unipersonal, no tenía la oportunidad, ahora lo tiene. Entonces, se autoriza la constitución de bien de familia a favor del titular del dominio sin familia, atendiendo a la situación cada vez más frecuente de la persona que vive sola. Se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean parientes ni cónyuges. Es decir, varias personas conviven en un solo inmueble y pueden constituir, son condóminos entre varios y conviven allí, pueden constituirlo como bien de familia entre todos los condóminos. Segundo, la afectación también puede ser ejercida por el juez, y esto es muy importante para los abogados que tengan en cuenta, ustedes para los litigios, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio, o en la que resuelve cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Allí ustedes van a poder apelar a este instituto. También se amplía la lista de beneficiarios a los convivientes, que antes no estaban entre los que podían inscribir el bien de familia. Se prevé expresamente el principio de la subrogación real, reclamado por la doctrina y la jurisprudencia, que permite adquirir una nueva vivienda y mantener la afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro de la expropiación. ¿Por qué esto es importante? Ustedes recuerden, antes tenían el problema que vendían un inmueble, cuando vendían podían recaer todos los acreedores que estaban esperando en la lista, porque se desgravaba. Había todo un problema, y muchos de los abogados tenían que reclamar y llegar a la justicia para que se mantenga ese principio de continuidad de la subrogación.
Ahora actualmente lo tienen plasmado y ustedes no van a necesitar, digamos, pueden aconsejar a sus clientes que esto se deje constancia en la redacción de la escritura y cuando se inscriba se dé conocimiento. Aquel que haga la inscripción dé conocimiento para que no puedan recaer todas las inhibiciones o embargos o lo que pudiera estar pendiente. Después, otra cuestión de importancia que ustedes deben tener en cuenta, que se resuelven problemas discutidos también, como era la situación de la quiebra, adoptándose el criterio según el cual el activo liquidado pertenece solo a los acreedores anteriores a la afectación, y si hay remanente, se entrega al propietario. La admisión de la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral que lo autorizan, la inoponibilidad de los créditos por expensas en la propiedad horizontal y los créditos alimentarios. Es decir, ahí tienen ustedes un sistema respecto del tema de la quiebra, que solamente van a poder recaer sobre digamos, los créditos que eran privilegiados sobre el inmueble, pero no el resto de los créditos. Eso salvo los alimentarios, etcétera, créditos especiales. El remanente va a quedar sobre el deudor, el quebrado, el fallido. Vamos entonces a la otra cuestión que puede resultarles de interés. Otra cuestión que ustedes tienen que tener bien en cuenta y con los ojos bien abiertos es que el 1249 establece las excepciones por las cuales no funciona el sistema de la afectación al bien de familia. ¿Cuándo no va a funcionar? Primero, por obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble. Segundo, por obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituidas de conformidad a lo previsto en el 250, es decir, con asentimiento, con todos los recaudos, cuestiones de garantía real sobre el inmueble. Por obligaciones que tienen origen en construcciones o mejoras realizadas sobre la vivienda familiar. Y obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. En esos casos no va a funcionar. Ténganlo en cuenta, muy bien en cuenta. En definitiva, lo que les tiene que quedar en claro hasta acá es que quedan fuera del régimen de protección del instituto que analizamos y por tanto los acreedores pueden agredir la vivienda familiar en dichos casos por deudas contraídas con anterioridad a la afectación del bien de familia por imperio del 249, primer párrafo, como también por deudas contraídas con posterioridad a la constitución de la vivienda al régimen legal, pero que se encuentran establecidas en estos 4 primeros supuestos que acabamos de explicar. ¿Sí? Hasta acá es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto es básicamente el sistema imbrincado que les trae el código. Ese triple sistema que a ustedes los está protegiendo a los clientes, ¿verdad? Ahora les trajimos acá con Paula una breve, digamos, una breve introducción respecto de lo que es la creación del programa de alquiler social. La creación del programa del alquiler social que deriva de la 27551, la llamada ley de alquileres, que modifica la ley de alquileres, que seguramente ustedes tendrán en conocimiento ya, y que entró en vigencia el año pasado. Trajo importantes reformas a las disposiciones del Código en materia de locaciones inmobiliarias, ¿no? A través del título primero y a través del título segundo. Que seguramente tienden a, digamos, mejorar los derechos de los locatarios sin vulnerar los derechos de los propietarios, pero que vemos, tendiendo a no distorsionar el mercado, pero que vemos que en la práctica no surgió con tanta valorización porque vemos ustedes que hay dificultades todavía por lo que se piensa y hemos escuchado, intenciones de modificarlo. Pero lo que a nosotros en este tema nos interesa es la parte tercera y la parte cuarta, ¿no? El título tercero incorpora el sistema de la creación del Programa Nacional de Alquiler Social. Y ese artículo 17 dice: se crea el programa destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.
toma la cuestión relativa al alquiler social, ¿no? Mediante contratación formal. Esto importa el primer paso, ¿no?, de cumplimiento a nivel estatal del deber primordial por parte del Estado de hacer efectivo en el ámbito de las locaciones el derecho de acceso a la vivienda, ¿no?, que emana de la Constitución Nacional, sin hacerlo recaer sobre los propietarios, ¿no? Aplaudimos la medida que todavía no tiene concreción, porque se está, digamos, estableciendo el sistema. A ver, vamos entonces al siguiente artículo para que tengan en cuenta. El artículo 18 dispone que la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas, es el organismo encargado del diseño de las políticas públicas para implementar el Programa Nacional de Alquiler Social. O sea, establece la autoridad para hacer efectivo el sistema. Y el artículo 19 regula sobre las medidas de implementación del programa, disponiendo que la Secretaría de Vivienda debe tener especial consideración con las personas en situación de violencia de género y las personas adultas mayores, y cuidar la no discriminación. Ahí hace una bajada del artículo 75, inciso 23, que nosotros veníamos hablando. Tiene que promover la regulación de entidades que otorguen garantías de fianza o de seguros de caución para el contrato de alquiler de viviendas, porque la dificultad de las personas en muchas de las situaciones es que no pueden acceder a la vivienda por locación. A lo mejor pueden pagar un alquiler exiguo, pero no pueden encontrar una garantía para acceder a la misma. Propiciar la creación de líneas de crédito y de subsidios, líneas de crédito blandas, a efectos de facilitar el acceso de locación de vivienda, ¿no? Diseñar e implementar mecanismos para ampliar la oferta de alquileres, ¿no?, y en esta de inmuebles destinados a vivienda. Y este es el punto que se estaría incumpliendo en la realidad mucho, porque como ustedes saben, la oferta de vivienda de alquiler son muy bajas, en relación a algunos aspectos que derivó de la ley de locaciones actuales. Hay falta de oferta. Entonces es por eso es que piensan hacer modificaciones en la ley de alquileres para rediseñar el sistema y que haya mayor oferta de inmuebles. Promover en conjunto con la ANSES la adopción de medidas que permitan facilitar el alquiler de personas jubiladas, pensionadas o titulares de algún tipo de plan social que dependa del ANSES. Adoptar cualquier otra medida que facilite el acceso de una vivienda digna en alquiler para todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, haciendo aplicación del artículo 75, inciso 23, fomentar la creación de mecanismos tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento del locador y del locatario de las obligaciones a su cargo, apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos para alquilar una vivienda familiar única, promover la creación de un seguro obligatorio que cumpla la falta de pago de los alquileres, indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble, y generar alternativas para la resolución de conflictos entre locador y locatario, en general dictar o propiciar medidas para favorecer y ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda y facilitar el acceso a las mismas, lo que les da a ustedes como una herramienta para plantear nuevos amparos. Entonces, las medidas de implementación que establece el artículo 19 resultan una complementación útil del sistema de contratación de mercado. Lo que resulta necesario es su propia implementación, de modo tal que se permita acceder a las mismas, en definitiva, a la vivienda familiar, tanto de las personas como las familias, con foco en la situación de vulnerabilidad. Pero ustedes pueden tener una vasta herramienta para recurrir a este mecanismo por vía de amparo. Lo que les quería, comentar ahora es que Paula va a seguir con la, exposición. Me olvidé decirles algo antes de terminar la exposición, es que se establece
los mecanismos de resolución de conflictos, los MARC, con métodos alternativos de resolución de conflictos, que todavía no ha sido implementado, pero que surge de los términos de la ley. Establecer un sistema de mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el ámbito de las locaciones, para tratar las locaciones. Esto puede ser muy útil. Que sean gratuitos o de bajos costos a los que puedan acceder los locadores y los locatarios para solucionar de manera alternativa, es decir, sin recurrir a la vía judicial, para resolver los conflictos. Y ahora les paso la palabra a Paula, que va a continuar en la exposición, seguramente mucho más brillantemente que yo, con el tema de la atribución de la vivienda familiar y todas las cuestiones ahí, que hay muchos fallos para comentarles. Muchas gracias. No estoy a la altura. No, es así, Paula. Pero vamos a intentarlo en la medida de lo posible. Bueno, los otros supuestos que vamos a ver ahora entonces son las cuestiones vinculadas a lo que es la atribución de la vivienda. Ello va a incluir una serie de supuestos, no solamente cuando uno piensa las cuestiones vinculadas a la ruptura de las uniones, ya sean matrimoniales o convivenciales, sino también aquellos supuestos en los cuales se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges, del conviviente, o bien también un fallecimiento del causante y estemos hablando de los herederos. En este caso lo que vamos a tener que tener presente es que hay un vasto desarrollo jurisprudencial que se viene evidenciando y que nosotras pudimos permitir identificar ciertas pautas que se deben tener en cuenta en cuanto se habla de atribución de la vivienda familiar. Ello analizando una serie de fallos y estableciendo cuáles son las pautas que por lo general rigen en esta materia, más allá de las pautas que están expresamente reguladas en el código cuando hablamos en los supuestos de conflicto que no se pueda resolver vía autonomía de la voluntad. Principalmente tenemos que tener presente el artículo 3 de la Constitución Nacional. Ya la doctora Ferrer se refirió a lo que es el proceso de todo lo que es los tratados internacionales, cómo se insertan dentro del ordenamiento jurídico argentino, la Constitución Nacional, pero cuando nos estamos refiriendo al artículo 3 de la Constitución Nacional, específicamente tenemos una bajada de línea de los efectos de poder resolver los conflictos. Esos asuntos en los cuales los jueces deben resolver, lo deben resolver de una manera razonada, y acá es en donde se desarrollan una serie de principios, pautas, a través de la jurisprudencia, a través de la legislación también, que se van a tener que considerar cuando vemos estos supuestos. La problemática vinculada a la atribución de la vivienda incluye distintos supuestos, como dije anteriormente. Por un lado, los supuestos de ruptura de la unión matrimonial. En esos casos también podemos incluir, aunque en un modo más restringido, la protección que se les da a las uniones convivenciales. Por otro lado, tenemos los supuestos de fallecimiento del cónyuge, en donde también la tutela a la unión convivencial es mucho más restringida, principalmente en cuanto al límite temporal que se le prevé. Y finalmente, otro supuesto que tenemos que tener presente son las atribuciones preferenciales a favor del cónyuge y del heredero respecto de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación, si tiene allí su residencia al tiempo de la muerte del causante, y de los muebles que existen dentro del inmueble de la vivienda familiar. Entonces, verán que los supuestos de atribución de la vivienda familiar incluyen muchos supuestos, y dentro de esos supuestos muchísima casuística vamos a encontrar. Los primeros supuestos que vamos a empezar a detenernos son los supuestos vinculados a lo que es la protección de la vivienda familiar ante los supuestos de ruptura de la unión, ya sea esta matrimonial o convivencial. En esos casos vamos a tener un orden a seguir. Claro está que lo primero que se debe analizar es que si existe una ruptura de una unión convivencial o una unión matrimonial y las partes están de acuerdo, la autonomía de la voluntad debe regir, debe primar en todos los aspectos. Supuestos siempre que estén en consonancia con lo que es el orden público, principalmente lo que es también la protección de las personas vulnerables, a los que también ya se refirió la doctora Ferrer, porque existen una serie de normas que son indisponibles para las partes. Por fuera de esas normas indisponibles para las partes, los cónyuges convivientes o excónyuges y o convivientes
pueden disponer a su libre elección, eso a través de la autonomía de la voluntad lo pueden hacer perfectamente, considerando justamente estos límites que se les impone a través de las normas indisponibles para las partes. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener presente, más allá de que las partes deben respetar el orden público, es que acá, si existe autonomía de la voluntad, qué mejor que las partes resuelvan sus propios conflictos. Por otro lado, en el caso que las partes no puedan resolver sus conflictos, vamos a tener que recurrir a lo que son las pautas y los principios las pautas que se le otorgan al juzgador cuando tiene que fallar en un caso en concreto. Es decir, si las partes no están de acuerdo, no existe autonomía de la voluntad, no existe un contrato entre las partes, entonces acá vamos a tener que ver qué pautas nos otorga el código y o principios que también emanan no solamente del código, sino del derecho internacional privado, del derecho internacional público, perdón, todas las convenciones internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, teniendo en cuenta todas esas pautas y principios, el juzgador va a tener que resolver en el caso puntual. Y acá vamos a ver una serie de cuestiones que pudimos recopilar y recabar de la jurisprudencia, específicamente diversos supuestos en los cuales se analiza la atribución de la vivienda familiar. Acá les traigo un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, la Sala I, en fallo Cabo González Manuel contra Ruiz Marcela Laura sobre desalojo, es un fallo del 2012. Y acá específicamente se estableció que sin perjuicio de si se trata de un bien de carácter propio o ganancial, era un proceso de desalojo en el cual se reclamaba específicamente el desahucio, en ese caso se establece que resulta obligatorio para las partes lo que ellas mismas acordaron, la atribución de la vivienda que pudieron pactar. En ese caso, si en el convenio regulador se especifica justamente de qué manera se va a producir la atribución de la vivienda familiar, en cuyo caso no tienen más que respetarlo. Salvo que obviamente exista alguna modificación o cambio en las circunstancias fácticas, como vamos a ver en las próximas antecedentes jurisprudenciales que les vamos a traer. Una cuestión no menor que también se ve en la jurisprudencia es el hecho de que uno firma algún acuerdo, alguna atribución de la vivienda familiar, ya sea dentro del convenio regulador, donde se regulan los efectos del divorcio, y entre ellos la atribución de la vivienda familiar, o dentro de los pactos de convivencia, o bien pueden regular todas estas cuestiones. Lo cierto es que las partes no pueden ir contra su propia conducta, es decir, que sí se ha evidenciado también en la jurisprudencia que muchas veces se efectúan pretensiones judiciales que apuntan justamente a ir contra sus propios pasos. ¿De qué manera? Pretendiendo quizás no respetar ese convenio o ese acuerdo que se celebró entre cónyuges y o convivientes, y pretender en la justicia quizás alguna acción de desalojo o alguna que otra cuestión, cualquier otro objeto específicamente, que implica ir en contra de lo que ya acordaron. Entonces, en este sentido, la jurisprudencia es bastante conteste en decir que una persona no puede ir contra sus propios actos, no puede solicitar ningún tipo de planteo, salvo que exista, en algunos casos en puntual, podría existir un cambio sustancial de los antecedentes fácticos, de las cuestiones fácticas que nuclean a las partes, que implique ir en contra de ese acuerdo. Y ello, entonces, es muy analizado. Obviamente, teoría de los actos propios, principio de buena fe, son una de las principales cuestiones. Justamente, y en relación a esto, tenemos que también tener presente, cuando hablamos de atribución de la vivienda familiar, que qué pasa si esa atribución de la vivienda familiar no existe una posterior homologación judicial. Y aquí la jurisprudencia también nos da una respuesta, entendiendo que el convenio es perfectamente válido desde el momento que se celebra, ¿sí? La finalidad justamente de la homologación judicial es
hacer un control para ver si no se incumple alguna normativa en virtud del orden público, ¿sí? Si las partes se apartaron de las normas indisponibles que tienen, sobre las cuales no pueden ir más allá. Entonces, la jurisprudencia también en ese sentido se pronuncia entendiendo que si bien el convenio muchas veces no posee la homologación judicial correspondiente, lo cierto es que esa homologación judicial funciona como una simple autenticación o legalización, pero lo cierto es que es un contrato y que es perfectamente válido desde el momento de la celebración. En este sentido, se ha sostenido que todo convenio de atribución del hogar conyugal efectuado entre los esposos disociados, sea que se haya pactado la indivisión de la ex residencia conyugal, o bien otorgándole a uno de los antiguos consortes su uso gratuito o oneroso por un tiempo determinado. En todos los supuestos, entonces, va a decirse en la jurisprudencia que tendrá la naturaleza patrimonial de un contrato, y por ello las partes deben atenerse al contenido que allí han regulado en ese contrato, es decir, de manera tal de que se debe respetar lo que las partes estipularon desde el mismo momento de la celebración, independientemente de si posee o no homologación judicial ese convenio. Por otro lado, tenemos que tener presente que también pueden haber supuestos donde los cónyuges, personas que deciden resolver su unión convivencial, en donde se atribuyen la vivienda ajena. Eso también hemos visto jurisprudencia en los cuales quizás se regula en relación a la atribución de la vivienda familiar sobre un bien que quizás tiene titularidad, por ejemplo, los abuelos, los padres de alguno de los cónyuges, edificaron sobre un terreno o algún supuesto particular. En esos casos, se entiende que la autonomía de la voluntad en esos casos no tiene relevancia cuando los cónyuges se atribuyen una vivienda familiar, cuando la titularidad pertenece a una tercera persona que no ha otorgado justamente la conformidad. Obviamente, si no prestó la conformidad, en ese caso sería un ajeno a ese acuerdo de voluntades y por ende los efectos de ese contrato no se van a ampliar para ellos. Entonces no tienen por qué respetar algo de lo cual no prestaron conformidad. Entonces, siendo que acá estamos hablando probablemente de un derecho a la propiedad, no se puede afectar el derecho a la propiedad del otro, ¿sí? El que no tiene relación con la unión matrimonial o con la unión convivencial. Ello también en virtud del artículo 1021, que está en materia de contratos, en donde se regula como regla general que el contrato solo tiene efectos para las partes contratantes y no la tiene respecto de terceros, excepto los supuestos legalmente previstos, obviamente. Tenemos entonces que tener presente también en relación a la atribución de la vivienda familiar los supuestos de ruptura de la unión cuando existe falta de acuerdo. Cuando existe falta de acuerdo, ya dijimos, entonces lo primero que debe primar es la autonomía de la voluntad, que mejor que las partes estén de acuerdo. Pero cuando ello no ocurre, entonces ahí tendríamos que recurrir a un planteo judicial, específicamente iniciar la acción judicial correspondiente, en virtud y ahí esbozar el reclamo que uno pretenda. Si no se llegara entonces a través de un convenio regulador o pacto de convivencia o por cualquier tipo de acuerdo posterior a la ruptura de la unión matrimonial y o convivencial, se debe interponer la acción correspondiente, siendo que lo que más se va a privilegiar es la autonomía de la voluntad que tienen las partes de regular todas las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda familiar. ¿Qué sucede cuando tenemos supuestos de ruptura de una unión específicamente matrimonial? El artículo 443 dispone que ante la inexistencia de acuerdo, entonces, en las uniones matrimoniales, los cónyuges pueden solicitar judicialmente la atribución de la vivienda familiar, sea que se trate de un inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Y ahí está también una cuestión, que es que acá se menciona específicamente que el inmueble puede ser propio de cualquiera, puede ser incluso del excluido, sin ningún tipo de inconveniente. Podríamos hablar de estas atribuciones que se le atribuya justamente a quien no es el propietario de ese bien propio. Para ello, entonces, el mismo artículo 443 establece una serie de pautas que simplemente se mencionan de modo enunciativo, no taxativo, es decir, otorga una serie de pautas, pero el juzgador podría tener en cuenta otras. Por eso se abre el paraguas para que de alguna forma
el juez tenga cierto criterio de actuación. Son, entre otras, las pautas que debe tener en cuenta. Principalmente, obviamente, que vamos a ver que en muchos casos no solamente es algo que atañe solamente a los cónyuges, sino que también incluye a terceras personas, y ahí tenemos probablemente en juego los derechos del niño y a que su interés superior sea considerado como un principio fundamental a la hora de resolver. Pero yendo a las pautas que otorga el artículo 443, específicamente se menciona a la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, o es decir, que se le puede atribuir la vivienda familiar a quien se quede a cargo del cuidado personal de los hijos, a la persona que esté en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, a quien el estado de salud, se va a tener también en cuenta lo que es el estado de salud y la edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, y ahí podemos incluir a todas las familias, ¿no? No solamente a los hijos, pueden ser hijos menores de edad, hijos mayores de edad, entonces personas con capacidad restringida y demás. ¿Qué sucede cuando hablamos de los supuestos de atribución de la vivienda familiar, pero en las uniones convivenciales? Allí la protección es muy limitada, principalmente en cuanto al tiempo. Ya habló la doctora Ferrer en cuanto a la registración también de las uniones convivenciales y todos esos aspectos, a los cuales ya me remito. Pero específicamente 526 se refiere a lo que es la atribución de la vivienda familiar en el caso de ruptura de la unión convivencial. En ese caso se va a tener en cuenta dos supuestos. Obviamente, quien tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad, o bien con capacidad restringida o con alguna discapacidad, y puede suceder que se acredite la extrema necesidad de una vivienda de alguno de los convivientes y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. En esos casos es importante tener en cuenta que establece un deber del juez, ya esto no es una facultad, es un deber del juez que tiene que fijar el plazo de la atribución. El que no puede, dice el mismísimo artículo 526, exceder de 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la unión convivencial. Entonces, más allá de esos 2 años, no se podría, en principio, aplicar. Me avisa el llamadito de lo que la pantallita me dice y yo le hago caso. Puede suceder que la atribución de la vivienda familiar, los jueces también tengan en cuenta alguna cuestión en particular. Principalmente, veamos este caso, este fallo, que es el de la Cámara de Apelaciones de Trelew Sala B, es del año 2018 específicamente, en una acción sobre cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos y atribución de la vivienda, todos los efectos vinculados, derivados del divorcio juntos casi. En ese caso se le atribuyó la vivienda familiar a favor de la actora en ese supuesto, hasta que justamente los hijos alcancen la mayoría de edad, aún cuando no habitaba el grupo completo, dado que era ella quien estaba en la mayor situación de vulnerabilidad para procurarse una vivienda, ya que además de ser quien en la práctica convivía la mayor parte del tiempo con los hijos y se ocupaba de su cuidado personal, los informes que obraban en la causa daban cuenta de las dificultades que tenía esta mujer para poder hallar una vivienda adecuada para ella, sus hijos, y a lo que se tenía que sumar la situación, la particularidad que tenía en este caso en concreto, que se encontraba embarazada y en una situación delicada en cuanto a materia socioeconómica y laboral. Entonces, en ese supuesto se prevé la posibilidad de darle un marco de protección más grande a una persona que quizás en el caso puntual se encuentra en situación de vulnerabilidad. Les aclaro justamente esto de que se tome también como pauta la edad de los hijos cuando adquieran la mayoría de edad es algo muy recurrente también dentro de la jurisprudencia. Tenemos supuestos que tener que presente que dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos la última parte en materia del libro de relaciones de familia, que se regulan todas las cuestiones vinculadas al derecho procesal, específicamente de familia.
los principios que rigen dentro de materia de familia, dentro justamente del Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro de esos artículos vamos a encontrar el artículo 721 y 723 específicamente también, en el cual se regulan, la idea es que el juez organice qué sucede cuando se está produciendo la ruptura de las uniones matrimoniales, por ejemplo, o también convivenciales en el 723 lo regula, ya sea que ya se esté promoviendo la acción de divorcio o bien incluso antes, se pueden establecer ciertas medidas provisionales cuando, me refiero antes de promover la demanda de divorcio, cuando existen casos de urgencia, en virtud del cual se puede solicitar al juez que decida cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, para lo que deberá tener presente el juez, y ahí le otorga también pautas al juez, le va a tener presente el juez cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso entonces de la vivienda familiar, y tener presente todo lo que es el interés familiar en conjunto, y puede establecer también que previo inventario se determinará qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble, así como también establecerá, en su caso de corresponder, una renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges. Esta renta, que también está regulada específicamente, y ahora la vamos a ver en un ratito. Siguiendo también entonces con lo que es la atribución de la vivienda familiar en forma como dictada como medida provisional, también se debe establecer, en las uniones convivenciales se puede también solicitar, pero en este caso el juez, si atribuye a las uniones convivenciales la vivienda en forma provisional, también deberá establecer el plazo que debe regir. En el caso de las uniones convivenciales siempre es mucho más limitado en el tiempo, y entonces el juez, si va a atribuir la vivienda, va a tener que estipular el plazo, y acá también se establece que no puede exceder de 2 años a contar desde el momento en que se produjo el cese de la unión convivencial. Una cuestión no menor es que muchas de estas cuestiones se pueden modificar, puede suceder que quizás se le atribuyó la vivienda o a través de la autonomía de la voluntad hicieron un convenio en algún fallo, en algún caso en particular, un convenio de atribución de la vivienda, y puede suscitarse que capaz que se lo atribuyeron a la madre o al padre que estaba a cargo del cuidado personal de los hijos. Puede suceder que a medida que avancen los años los hijos ya no quieran vivir más con el padre, o bien con la madre, porque podría ser cualquiera de los dos, o quieran decidir vivir con el otro progenitor, o tener un cuidado más compartido. En esos casos podría solicitarse, si los antecedentes fácticos así lo ameritan, que se solicite un cambio porque cambiaron las condiciones sustanciales, fácticas, ¿no? En el caso puntual. Por eso creemos que esta temática de atribución de la vivienda familiar tiene muchísima casuística. Hay que ver el caso en concreto, las cuestiones en particular, de los conflictos que se suscitan o que les llegan a los estudios en los que litigan, en los que trabajan, o bien en forma independiente. Entonces, hay que ver cuáles son las particularidades al caso en cuestión para ver cuál sería la solución más conveniente también. El cese del derecho de la atribución de la vivienda familiar, bueno, puede ser que cese la atribución de la vivienda familiar, ya sea por cumplimiento del plazo fijado por el juez, en el caso que así lo establezca, por el cambio, como dije, de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación. Si el hijo se quedó con la madre y ahora el hijo quiere vivir con el padre, hay que respetar la decisión de ese niño, como nos obliga la normativa internacional, y nacional también, a través de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral. Entonces, en esos casos puede darse un supuesto donde, obviamente, cambien las circunstancias fácticas que se tuvieron en cuenta al momento de la fijación de la atribución de la vivienda. Y también puede cesar el derecho a atribución de la vivienda familiar en los casos las causas de indignidad que se establecen en materia sucesoria, para lo cual remite a la materia, al libro relativo a las sucesiones. Toda la materia de causales de indignidad, más allá de que el COP no reconoce en modo alguno ningún derecho hereditario al conviviente, pero sí lo incluye dentro de las causales, menciona específicamente la cuestión vinculada al conviviente dentro de las causales de indignidad específicamente. Entonces, tenemos que tener presente algunas cuestiones vinculadas a los efectos de la vivienda.
En primer lugar, obviamente, bueno, ya algunas de estas cuestiones la indisponibilidad sin el consentimiento expreso de ambos, justamente ahí ya la doctora Ferrer se pronunció, la decisión del juez produce efectos frente a terceros a partir de la inscripción registral, eso ya lo estuvimos viendo un poquitito también. Tenemos, pero tenemos que tener presente que muchas veces se puede solicitar, y esto es potestativo, es una facultad que tienen los cónyuges, de solicitar la indisponibilidad sin el consentimiento expreso de ambos cónyuges al juez, que lo establezca el juez. Puede solicitar también una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble, digamos, la puede solicitar obviamente el cónyuge que no está residiendo, que no se le ha atribuido la vivienda. Justamente esto es a favor del cónyuge que no se le atribuyó la vivienda, y la renta compensatoria la debería de abonar quien está dentro residiendo en el inmueble, y ahora vamos a ver qué dijo la jurisprudencia al respecto. También se le puede solicitar al juez que establezca la imposibilidad de partir o bien de liquidar el bien, sea que el inmueble sea ganancial o propio, o que esté en condominio de los cónyuges, esto todo para el régimen matrimonial. Y por otro lado, también tenemos que tener presente la posibilidad de solicitar la continuidad en el contrato de locación del cónyuge no locatario, es decir, cuando suscribe el contrato de locación el cónyuge que luego no se le atribuye la vivienda familiar, entonces el cónyuge no locatario podría continuar en la locación sin ningún tipo de inconveniente, manteniendo lo obligado al pago y las garantías que se establecieron en el contrato. Vamos entonces a el típico caso entre don Ramón y el señor Barriga, específicamente quién paga la renta, cómo y cuándo procede. En esos casos, fuera del caso, obviamente don Ramón no estoy refiriendo que son una unión ni cerca, pero tenemos que tener presente este concepto de la renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble, que muchas veces se lo suele denominar como el canon locativo, que técnicamente no lo es. Habla más que nada de una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble. Tenemos supuestos donde la jurisprudencia ha determinado que procede en el caso en concreto la renta compensatoria, porque uno la puede solicitar, el cónyuge puede solicitar la renta compensatoria por el uso exclusivo del otro cónyuge, por usar exclusivamente el inmueble. Es una facultad, si no la ejerce obviamente no va a suceder nada. En caso de que ejerza la facultad de solicitar esta renta compensatoria por el uso exclusivo, también el juez se puede detener a analizar las circunstancias fácticas, es decir, qué particularidades tienen las partes que acuden a la justicia para resolver sus conflictos. Y en ese caso puede ser que tenga en cuenta si se ha fijado una cuota alimentaria, por ejemplo, a favor de los hijos o no. Entonces, también se ha establecido que el cónyuge que ocupa en forma exclusiva un bien ganancial durante el periodo de indivisión postcomunitaria debe abonarle al otro, si este último lo solicitara, un canon locativo por dicho uso, pero puede suceder que el juez existan motivos por los cuales se aparte. Si existe si no existe asimetría entre las partes, más o menos están en el mismo nivel, probablemente fije o mejor dicho, establezca la necesidad de una renta compensatoria, le imponga una renta compensatoria, pero lo cierto es que no es una obligación que el juez, cuando le solicita una renta compensatoria, sí o sí la va a tener que otorgar. Muy por el contrario, se van a analizar las circunstancias fácticas y también en cuanto al monto, ¿no? Ver cómo va a determinar el monto, el juez va a tener que tener en cuenta también las particularidades de las personas que están en juego, los cointereses que están en juego, las cuestiones como las situaciones de vulnerabilidad que tienen o no tienen, las personas que también viven dentro del inmueble, cuántos, si el progenitor era el señor y quedó afuera del inmueble, solicita la renta, pero también le pasa una cuota alimentaria y con eso mucho no llega uno a abonar. Todas esas particularidades las va a tener que tener en cuenta necesariamente. En ese sentido, se dice que la capacidad económica de las partes, en el caso este específico de la Cámara
de apelaciones en lo civil, comercial, laboral de minería, de lo que es el departamento de General Pico de La Pampa. Este es un fallo del año 2018, dice que la capacidad económica de las partes, al entender del juzgador, no influye sobre la procedencia del derecho al canon locativo. Remarco para este caso, habida cuenta que puede darse alguna situación extrema que amerite otro análisis, pero no para el presente pleito, es decir, que va a tener en cuenta las particularidades que existen en el caso en concreto. Aquí ambas partes, en el caso que estaba resolviendo, no se encuentran económicamente disminuidas, por lo cual, al contar con una propiedad, es lógico que se saque una renta de la misma sin perjudicar a nadie. Por ello, las circunstancias económicas referidas a ingresos y gastos de las partes no hacen a que se incline la balanza a favor de uno u otro, específicamente, y en cuanto a la utilización de ese bien ganancial, el cual tiene derecho a ambas partes sobre el 50% de la renta. Por otro lado, tenemos casos también donde se rechaza la renta compensatoria. En este caso se rechazó una demanda por fijación de canon locativo intentada contra el ex conviviente del actor y condómina del inmueble, porque puede haber supuesto también de condóminos, quien residía con el hijo menor de edad de ambos integrantes de la ex unión, toda vez que al momento de la disolución de la pareja el uso de la vivienda se atribuyó por acuerdo de partes a la demandada, sin que surja que tal adjudicación haya sido condicionada a un precio o plazo, ni que el lapso de ocupación se haya extendido más allá de lo razonable, conforme el artículo 10 del Código Civil y Comercial, ello con fundamento ante el principio de buena fe y la protección del interés familiar. Allí se han pronunciado respetando lo que es la autonomía y la voluntad expresada por las partes, toda vez que no se denuncia en la demanda ni surge de la causa que se haya configurado una modificación en las circunstancias fácticas que dieron lugar al surgimiento de la atribución. Si nada se ha modificado, entonces es lógico mantener lo que las partes acordaron. Tampoco la necesidad de fijar judicialmente un plazo cierto de cese de tal atribución, porque de ello lo emana del acuerdo de voluntades. En tanto, las partes establecieron la venta del bien y ello ocurrió. Entonces, en ese caso en particular, se ha declarado el rechazo de la procedencia de la renta compensatoria por el uso exclusivo. Bueno, tenemos entonces sentencias en las que, si bien se hace lugar a la demanda, en la que se solicita a partir justamente del cumplimiento hasta el momento del alcance de la mayoría de edad, ¿qué puede suceder? Que se haya atribuido la vivienda o no se haya atribuido, se solicite la atribución de la vivienda y se extiendan los efectos, y es muy lógico que así sea, hasta que los hijos menores de edad adquieran mayoría, siempre y cuando no se produzca un cambio en las circunstancias fácticas, claro está. De esto más o menos podemos deducir, y la doctora Ferrer habló un poco de lo que es el marco, un poco no, bastante en extenso, muy completa, lo que había comentado con anterioridad. Ahí tenemos justamente estas normas, de las cuales emana del ordenamiento jurídico, de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, que exigen que justamente a la hora de interpretar, de resolver, se deba compatibilizar o bien ponderar adecuadamente todos los derechos de las partes involucradas. Y para ello también quizás puede resultar útil en instrumentos tales como las reglas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las 100 reglas de Brasilia, que se establecen que se debe obviamente garantizar en todos estos procedimientos en que exista, por ejemplo, mujeres, niños, bueno, habría que ver en caso puntual quién reviste la vulnerabilidad, porque no siempre podría constituir uno de los grupos considerados históricamente vulnerables la persona vulnerable. Quizás en un caso puntual se puede analizar que el vulnerable es el hombre y no la mujer, que el vulnerable es una de las personas que quizás no solemos identificar como el vulnerable, o no se lo hace con tanta habitualidad. Entonces, en esos casos se debe garantizar, cuando existan en algún conflicto en particular, se advierta que existe una persona vulnerable, se debe garantizar la agilidad en la tramitación del proceso, todo en pos de la tutela judicial efectiva y una pronta respuesta a los conflictos. Por otro lado, tenemos que tener presente que esto que la doctora Ferrer ya les había graficado en relación a la vulnerabilidad y el encuadre jurídico que hizo en relación a lo que es toda la normativa que se desprende del artículo 75, inciso 22 y inciso 23,
También existen muchos proyectos de modificación, ya sea de los códigos procesales civiles y comerciales, como de lo que son el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto incorporan esta noción, o pretenden, mejor dicho, incorporar esta noción de vulnerabilidad, que es muy importante para resolver estas cuestiones. Específicamente, si ustedes analizan, por ejemplo, el proyecto de Rivera, Botana y Pizarro, con que el proyecto de reforma parcial al Código Civil y Comercial de la Nación, se prevé incorporar esta noción de vulnerabilidad en el artículo 51 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se establece como un derivado, habla de ese artículo, se refiere a la dignidad humana, y justamente prevé incorporar un segundo párrafo relativo a la persona en condición de vulnerabilidad, reconociendo que estas personas tienen derecho a una tutela efectiva diferenciada. Y siempre con la doctora Ferrer remarcamos ese concepto desde el seminario Vulnerabilidad y Derecho del Instituto Gioja, la tutela efectiva diferenciada, que promueva, proteja y asegure el pleno y eficaz goce de los derechos y el respeto de la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad. Y en tal sentido define o definiría el artículo, si llegara a salir este proyecto de reforma, aprobado, si ya resultaría aprobado, considera justamente persona que se encuentra en condición de vulnerabilidad aquella persona que, ya sea en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para el efectivo ejercicio y reconocimiento de los derechos de los que es titular. Esto también no solamente en los ordenamientos, en el código de fondo, sino que en los códigos procesales también se advierte, por ejemplo, en lo que es la noción, la incorporación de la noción de vulnerabilidad dentro del ordenamiento procesal civil y comercial, que específicamente es lo que más me refiero porque no manejo otras materias, pero también podrían ser comprensivas seguramente. La vulnerabilidad cada día se está incorporando cada vez más como un concepto dentro del ordenamiento jurídico. Específicamente si uno analiza, por ejemplo, este proyecto que les consigno acá en la Filmina, un proyecto de modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también existe uno en la provincia de Buenos Aires del mismo tenor. El título preliminar menciona lo que es justamente el principio de tutela judicial efectiva, y dentro de todas las normas que se regulan, se considera y se menciona expresamente la noción de la idea de garantizar la efectividad de los derechos sustanciales, principalmente de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, procurando lo que es afianzar la tutela judicial efectiva, y todas las cuestiones vinculadas a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de lo que es las personas en condición de vulnerabilidad. La idea justamente también de este proyecto legislativo que acá les consigno también en cuanto al proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también es asegurar a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos, removiendo todos los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. Esto lo tiene en cuenta el proyecto desde el inicio del proceso hasta todo lo que dure, ¿sí? Es decir, durante todo el proceso. Sus puestos entonces, no sé si estamos bien con el tiempo. No sé. O estoy hablando sola y se me cayó la conexión de internet y sigo hablando sola. ¿Estamos bien? No sé. Estamos Bueno, bien, Pau. bien. Avísanos vos cuando vayas terminando, Ah, así les pedimos que si tienen alguna consulta sí, la en vayan breve transcribiendo. termino, así que Listo, si les voy tienen pasando consultas, por bien. bien, por el chat. Los otros supuestos interesantes también son los supuestos de protección de la vivienda familiar ante el supuesto de fallecimiento. Y en este caso también tenemos bueno, principalmente lo que es el derecho real de habitación, ya sea del cónyuge supérstite o en modo más restringido y con muchísimas más condiciones del conviviente supérstite, en cuyo caso vamos a tener el actual 2383. En el caso del cónyuge supérstite, en el caso de las uniones matrimoniales, cuando fallece el causante específicamente, tenemos un derecho obviamente muchísimo más amplio que si se trata de un cónyuge que de un conviviente. Entonces acá sí, cuando hablamos de los cónyuges supérstites, tienen este derecho real de habitación,
en forma vitalicia, por vida, gratuito, de pleno derecho, y tiene que tratarse el último como condición, como requisito, establece que tiene que ser el derecho a la vivienda. La vivienda debe ser la vivienda hogar conyugal, léase hogar conyugal. En cambio, en el caso del conviviente se establecen una serie de requisitos muchísimo más amplios, con minuciosidad se regula ese derecho real de habitación del conviviente supérstite, en cuyo caso también se establece el plazo máximo de 2 años por el cual se pueda extender este derecho, gratuito a petición de parte, es decir, que acá lo deberían de solicitar expresamente en caso de que así se requiera, y establece una serie de requisitos de procedencia que en el caso de las uniones matrimoniales no. Por ejemplo, que se trate del último hogar convivencial, perdón, que deba carecer el conviviente supérstite de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esa, y establece también supuestos de extinción que en el caso de las uniones matrimoniales no. Y ahí establece que si contrae nupcias, no nuevas nupcias, o bien si está en una nueva unión convivencial, es un supuesto de extinción, o bien también podría ser que si tiene o adquiere una vivienda propia habitable, o tiene bienes suficientes que le permitan acceder a una vivienda propia habitable, también se extingue. Con lo cual el derecho real de habitación del conviviente es muchísimo más limitado. Supuestos también tenemos que tener presente los supuestos de atribución preferencial de la vivienda específicamente. Esto lo vemos en materia también de sucesiones, la posibilidad de oponerse a la partición, lo cual denominamos también atribuciones preferenciales, lo vemos en esa materia. ¿Que la tiene quién? El cónyuge o un heredero. Ahí establece que el cónyuge sobreviniente o un heredero puede pedir también la atribución preferencial. El inciso A específicamente menciona del artículo, acá justo lo tengo encimado, yo no soy muy mala para los números, pero de esos 2000, ya me estoy perdiendo, 2338, uno de esos, que la propiedad 238. justamente, sí, 238. Yo está 2238. Pero bueno, ahorita tengo, no sé la terminación porque justo se me encimó la filmina. Pero ahí establece, 2381, tenés tiene que razón, ser Pau. 2000, porque está Sí, dentro de la materia de sucesiones, más o menos. sí, Por suerte, el apoyo visual de los números siempre funciona. sí. Si me tengo que acordar un artículo de memoria, con suerte el documento. Bueno, y establece la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación si tiene allí su residencia al tiempo de la muerte y de los muebles existentes en él. Esto también se amplía al heredero, ¿sí? La posibilidad de solicitar la atribución preferencial dentro de lo que es el instituto de la partición, que se le sea atribuido ese bien a quien tenía la habitación allí, ¿sí? Y que sea preferido frente al resto. Otro supuesto que vimos en jurisprudencia, en algunos antecedentes jurisprudenciales, principalmente uno que justamente se refería a una abuela, en la cual se le solicitaba como parte integrante también de la cuota alimentaria, que le provea una vivienda. Ahí tenemos un fallo, que es el de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala C, del año 2019, que ahí les consigno abajo en la filmina los autos, en el cual se la obligó a la abuela paterna específicamente a abonar en concepto de cuota alimentaria a favor de sus nietos el rubro vivienda, consistente en el mantenimiento de la situación de hecho, esto es, en proveerle del inmueble de su propiedad que aquellos habitaban, los nietos específicamente, toda vez que había quedado probada la dificultad que padecía el grupo familiar a los fines de percibir la cuota alimentaria y con ello la de procurarse una vivienda que les permita vivir con dignidad, entendiendo que dicha solución es la que procura la máxima satisfacción integral y simultánea del interés superior del niño, que debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos. Este caso quizás resulta ser un poco excepcional, porque en general los mecanismos de protección que ya comentó la doctora Ferrer, ya los estuvimos viendo, y acá tenemos algunos obstáculos quizás no, depende de quién los mire y cómo se los mire, dentro de lo que son el articulado del Código Civil y Comercial en materia de obligaciones, de la obligación alimentaria, perdón, en el cual, por lo general, la prestación se va a tener que hacer en dinero. Excepcionalmente el obligado puede ofrecer, el juez no puede obligar, en principio, al menos conforme a la redacción
del artículo 542 del Código Civil y Comercial a, por ejemplo, a la abuela, a obligarla, en principio, uno podría verlo del otro lado y decir, hay intereses superiores en juego, pero en base al 542 podría uno decir que no podría en principio obligar a la abuela a semejante obligación, pero tutelando los derechos de los niños es un fallo bastante coherente. En principio, la obligación alimentaria 541, el contenido de la obligación, comprende lo que es también la habitación, pero debe ser satisfecha en principio en dinero, y no se lo podría obligar a satisfacerlo de otro modo al principal obligado alimentario. Pero bueno, salvando ello, podrían darse argumentos a favor y en contra de cada uno de estos artículos, 542 específicamente, y bueno, y analizar las obligaciones, de qué carácter y la naturaleza jurídica. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado. Si hay alguna consulta o algo, estoy a disposición. Ahí estoy revisando el chat. No, no hay consultas al respecto. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta en vivo en este momento? Si no, les vamos dando la despedida a las doctoras para que puedan seguir con sus actividades ya de hogar seguramente. Bueno, Auro, ¿alguna palabra para finalizar? No, yo por lo menos de mi parte todo estuvo muy claro, muy clara la exposición, muy didáctica, muy amena. Posiblemente por eso no haya tampoco preguntas, pero igualmente esperamos a ver unos minutitos, a ver si alguno quiere preguntar algo. Hay agradecimientos. Pau, si podés volver a copiar el link en el chat, porque lo volvieron a pedir algunos que se les borró. Ahí lo copio, no soy muy habilidosa con el Zoom. Un poco más de agradecimientos, que fue muy útil. La verdad que es súper claro. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de conversar estos temas. Estamos más que agradecidas, muy contentas de haber compartido esta tarde con ustedes, tarde-noche, y realmente para nosotros es un gusto poder transferir un poco lo que estuvimos investigando. Sí, fue un año para estudiar el año pasado, un año de investigación muy, muy fuerte. Sí. Más palabras de agradecimiento, muy clara la charla, así que están todos muy conformes. La verdad que les agradecemos a los que participaron, algunos ya fueron avisando que se iban retirando. De todas maneras, les vamos a pasar el link y el enlace. No sé si les contesté a todos, creo que lo copié en el grupo, pero capaz que lo copié mal. ¿Lo copié mal? A ver, capaz que lo copié mal. Bueno, todos Sí. Ahí está. Sí. A ver, sí, la doctora ahí está. Agradece, la doctora Domínguez también. Ahí está el enlace. Ahí están consignados los fallos y los supuestos específicamente, y pueden consultarlo porque es de acceso público. Está publicado en la Revista Jurídica de Buenos Aires, que la doctora Ferrer les comentó al principio, y creo que tienen acceso público a todos. Sí, bueno, está en la página. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Sí, muchas gracias a las autoridades del instituto, muchas gracias a las autoridades del colegio, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, y mi agradecimiento total para todos. Gracias. Muchas Doctora, gracias. a las dos doctoras, por supuesto, el agradecimiento es nuestro. Yo en nombre del colegio y en forma personal también les agradezco esta charla, que fue muy interesante y era una deuda que teníamos por nuestros colegas que nos la pedían. Así que están invitadas para cuando quieran regresar a nuestro colegio y seguir capacitándonos, que eso es muy importante. Por supuesto, estos son lugares de encuentro muy interesantes para nosotros y que nos obligan a trabajar y estudiar y buscar respuestas. Sí, sí, y gracias Paula, que siempre es la dupla que me acompaña, y gracias Mariana, que es la que nos pone en cualquier desafío. Bueno, les pido disculpas, pero de todas maneras les agradezco inmensamente, Pau, como siempre, mil gracias porque estás siempre acompañando y siguiendo a la doctora y también apoyándome también en mis locuras.
Así que muchísimas gracias, gracias Doc por su generosidad. Gracias a vos, La verdad Mariana, que gracias es a un vos. placer para mí acompañarla siempre, desde hace tantos años. El placer Las invitamos, es como nuestro. dijo Aurora, cuando ustedes gusten, las puertas del colegio van a estar abiertas para seguir Muy mejorando. bien. Muchas gracias a todos. Muchas Que tengan muy gracias. buenas tardes. Noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.